Curioso con la presencia de José Herrero, quien ha sido un colaborador por muchos años de este espacio, compartiendo diferentes investigaciones en las que la perspectiva histórica y identificador en muchos casos ha estado presente. De las intervenciones de José Herrero en el Centro Cultural, y siendo esta una fundación pedagógica, nosotros destacamos el gran valor didáctico de cada uno de sus abordajes y cómo comparte investigaciones que a veces son complejas y la manera como los transmite, que no solo se entiende, sino que se vive el proceso de investigación, y algo que yo le doy mucho valor, sobre todo cuando son investigaciones en las que no hemos estado involucrados, no es un tema de nuestro interés, es la manera como transparenta las diferentes fuentes con las que valida sus afirmaciones. Otro punto, y para mí es uno de los más importantes, es José, tiene su vena de artista, y eso hace que sus investigaciones tengan una característica, y es la creatividad, no solo de los resultados, sino la creatividad, como a nivel metodológico lo aborda, y las grandes preguntas con las que llega a esos temas. Dicho esto, y teniendo acá, además del público que están aquí, porque yo sé le interesa el tema, tenemos un grupo de profesores de ciencias sociales del colegio y estudiantes de un nivel del bachillerato internacional que le exige, como lo estila la escuela, proceso de investigaciones serios, sistemáticos y documentados. Hoy es una gran oportunidad para ustedes para ver desde otra perspectiva o muchas perspectivas de este tema, así que esperamos que salgan por esta puerta enriquecidos, y perdón el resto, me estoy dirigiendo a los chicos y a las chicas, y con la mente abierta a explorar, a investigar e interesarse por aspectos que tienen que ver con lo ritual, con lo espiritual, con la tradición, con la fe, en fin, con nuestro país. Voy a presentar al charlista en un resumen. José Herrero es historiador con maestría en educación en Brasil, profesor universitario, miembro de la Academia Dominicana de la Historia y de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, actual director del Museo de Historia y Geografía, entre otras cosas, como etnomusicólogo y una persona sumamente inquieta, preocupada por su país, por su historia y cómo nos insertamos en el mundo. Vamos a recibirlo con un aplauso. Agradezco enormemente la invitación de este colegio, que le digo, qué pena cuando yo estaba así como esos jóvenes de ahí, este colegio no existía, porque lo único que me tocó fue un colegio de varones con varones, entonces ya ustedes saben, varones con varones, eso como que no. Bien, este es un tema, como ustedes saben, de hecho ya bien polémico. Fíjense que yo he titulado El milagro de la cruz del Santo Cerro. No menciona a la Virgen de las Mercedes. Ya estoy colocando afirmaciones que un poco que rompen con lo que comúnmente la gente viene afirmando. Una amiga de tradición muy católica, cuando se enteró de esta conferencia, me dijo, en tono de chanza, no me digas que tú vas a defender la barbaridad de la aparición de la Virgen de las Mercedes en una guerra a favor de los españoles en contra de los indios. Yo le dije, no, pero de todas maneras le hice dos preguntas. Bueno, ¿y quién trajo la Virgen? Los españoles. ¿Y tú querías que la Virgen se le apareciera en contra de los españoles, que fueron los que la trajeron y creían en ella? No, que no, eso es lo primero. Es decir, eso es lo primero. Pero en todo caso, fíjense que yo no hablo del milagro de la Virgen de la Altagracia. Dice Fran Moya Pons que la historia irrisoria de una virgen encaramada en un níspero ayudando a españoles a vencer indios provocó que los dominicanos desconfiaran de los estudios históricos. Yo creo que también tuvo que ver mucho que en los libros de historia, de texto que uno lee, realmente lo que aparecen son grandes héroes, grandes personajes. No aparece el dominicano de carne y hueso, el dominicano que baila, que come, que es muy caótico en el tránsito.
Es decir, en esos libros de historia que uno lee no parecen dominicanos, parecen seres perfectos que hacen ya la historia una por otra. Entonces, yo creo que por eso es que los dominicanos no nos identificamos mucho con la historia dominicana que leemos. Y ustedes saben bien que la leyenda fue criticada hasta por sacerdotes y un sínodo eclesial prohibió predicar sobre milagros no aprobados. Pero aún así el milagro desapareció como hecho histórico de los libros y hasta del templo católico del Santo Cerro. Eso es lo que tenemos que explicar. Si usted va ahora mismo allá, ahí no hay nada que le explique nada de eso, de ese milagro. Miren, déjenme hacerle una frase. En España se dice, las brujas no existen, pero de que las hay, las hay. Es un dicho famoso, popular español. Yo creo que del milagro también se puede decir lo mismo. Los milagros no existen, pero de que los hay, los hay. La gente no cree en el milagro hasta que le sucede. Entonces, yo soy una persona que soy un estudioso del fenómeno religioso y en el estudio de la religión como factor social, solo podemos observar y preguntar ¿por qué? Solo podemos preguntar ¿por qué la gente cree en Dios? No si existe. Eso es lo único que el científico puede hacer. ¿Por qué se creen tales cosas? No cómo sucedieron. Si usted ve a un científico preguntando si Dios existe o no, ese no es científico. Porque la ciencia no tiene como objetivo estudiar a Dios si existe o no existe, sino estudiar el comportamiento social que produce esa creencia. Eso es lo único que él se puede interesar. Un científico hubiera visto al indio Juan Diego en trance, pero no a la Virgen de Guadalupe. Es decir, en caso que demos el milagro como un hecho, porque no podemos negarlo ni afirmarlo, ustedes saben que la Virgen de Guadalupe se le presentó a un indio en México. Si hubiera sido yo, o un historiador que lo hubiera estado observando, él hubiera visto al indio en trance, pero no a la Virgen de Guadalupe. Si hubiera sido un creyente y una persona ya convencida de las dos cosas, hubiera visto las dos cosas. Y eso no lo podemos poner en duda porque eso son subjetividades. Solo la madre de Guarionex, del cacique Guarionex, interpretó como un milagro el crecimiento de batatas en forma de cruces. Oigan esto, qué interesante. El primer milagro que se registra en la isla de Santo Domingo no es de la religión católica, es de los indios. Después que pasó aquel percance que hubo en La Vega, en que los primeros mártires cristianizados por Pané fueron muertos por una confusión que hubo en lo que es la Concepción de La Vega, porque los indios no creían que las imágenes en un altar podían tener alguna función, sino que ellos enterraban sus imágenes, en este caso el dios de la yuca, en la tierra, para que el dios de la yuca ayudara a crecer las batatas y las yucas de los indios. Para ellos tener las deidades ahí en un altar, eso era como una estupidez. Ahí no van ellos a tener su función, sino tenían que enterrarlas. Inclusive le enterraron y eso fue lo que fue interpretado peor, se orinaron sobre ellas. Pero no se orinaron sobre ellas como si fuera un vituperio, como si fuera una profanación. Simplemente estaban haciendo como un acto de fertilidad. Así, yo te siembro y ahora que te caiga el agua y la lluvia para que florezcan las batatas y las yucas. Resulta que agarraron a esos indios y los quemaron vivos. Quemaron vivos. Pero una semana después, la madre del cacique Guarionex fue por el lugar y vio que las batatas, ajes, habían crecido en forma de cruces. Y ella se las llevó al alcalde de la fortaleza de la Concepción, de La Vega, y dijo, esto es un milagro. Por el padre Pané que estaba ahí, dijo, no, eso no es ningún milagro. Esto le digo para que ustedes vean que lo que una persona o religión considera un milagro, otra no la considera un milagro. De ahí la relatividad de los milagros.
Oigan este caso de un jesuita de Puy. Eso sucedió en la isla de Guadalupe. Él vio que los indios caribes de allí, dice él, solamente los indios pueden ver que sus ofrendas, los indios le ponen comida a sus deidades. Le ponen comida. Le ponen casabe, le ponen agua, le ponen el jugo, le ponen todo. Porque para ellos, esos son seres que están muertos pero están vivos al mismo tiempo. Entonces ellos llevaban las ofrendas a sus dioses. Y dice el padre jesuita de Puy, los indios son los únicos que llenan sus oídos con ilusiones, pues al día siguiente las hallan en el mismo estado en que fueron ofrecidas y creen que este es el mayor milagro de los dioses. Es decir, el padre de Puy no veía que la ofrenda que ponían los indios a sus dioses, los dioses se la comían. Y los indios decían que sí se la comían. Sí, pero míralas ahí, es que se la comen, padre. El padre no podía entender el imaginario de esa cultura. Por así mismo, como les recriminó su supuesto canibalismo, porque acusaron a los indios caribes de ser caníbales, precisamente caníba, eso fue una palabra inventada por Colón. Esos son indios caníbales, esos son indios caníbales. Entonces le dice, ¿y ustedes que siguen comiendo gente, caníbales? Entonces los indios les respondieron, no, padre, solamente ingerimos un poco de los huesos de nuestros ancestros y enemigos. Pero ustedes los cristianos son peores porque se comen y se beben a su Dios en la comunión. ¿Me están entendiendo? Y estaban diciendo los indios, ustedes que comen gente. Yo, no, padre, es un poquitico. Pero ustedes son peores porque ustedes se comen al Dios, el cuerpo y la sangre de su Dios en la comunión. ¿Es verdad o es mentira? Entonces el padre le dijo, eso es simbólico. Y los indios dijeron, es simbólico. Es que es simbólico. Es imaginario. Interesante ese diálogo, ¿eh? Ese diálogo lo pone el propio padre, ¿eh? Ningún aporte hace el que simplemente afirma o niega un milagro. Utrera dijo que creerlo o no es lo mismo. David Hume, un escéptico escocés, lo abordó como parte del acervo humano. Y Mark Bloch, que es mi historiador preferido, quiso poner el subtítulo, oigan esto, la historia de un milagro. La historia de un milagro. ¿A qué? A un libro sobre los reyes taumaturgos europeos que sanaban dolencias al tocar o rozar el cuerpo de enfermos que estaban enfermos de escrófulas. Eso fue una enfermedad con unos brotes en Europa que se sanaron entre el siglo XIX. Y entonces, oigan lo que pasaba. Aún los reyes no creyeran en su poder. En fiestas de la iglesia curaban enfermos, hacían la señal de la cruz, leían la Biblia, elevaban plegarias al cielo. En fiestas de la iglesia decían, el rey te toca y Dios te cura. Y repartían monedas y anillos como amuletos, mientras los médicos certificaban las curaciones. El último caso se dio en el 1825. No todo milagro es sagrado o religioso. Miraculum, del latín, es mirar con asombro, maravillarse por algo visto. Para los romanos era todo lo que escapaba a su entendimiento, como, por ejemplo, los eclipses y las tempestades. Como se ignora su causa o no se explica por ley natural, suele considerarse sobrenatural, pero no necesariamente divino. Oigan lo que dijo Jesucristo, Mateo 24:24. Oigan esto. Falsos mesías mostrarán prodigios milagrosos que engañarán a los escogidos. Es decir, que los milagros los podían producir tanto los escogidos como los que no eran escogidos, tanto los religiosos como los que eran los ateos, tanto los cristianos como los diabólicos. Eso es lo que está diciendo él ahí. O sea que el milagro no es exclusivamente religioso o divino. Mateo 24:24. La Biblia relata más de 90 milagros.
Y Jesús hizo que ciegos oyeran, cojos andaran, leprosos sanaran, sordos oyeran y muertos revivieran. Los milagros no necesitan prueba científica, solo fe personal y colectiva. Milagros demostrados como falsos, que son muchos. Milagros demostrados como falsos, que son muchos, muestran la propensión de la humanidad a creer en lo maravilloso. Quien no cree en lo maravilloso, en el mundo de la imaginación, se pierde el delicioso banquete de leer a García Márquez, a Pedro Páramo o a Marcio Veloz Maggiolo. Este último escribió una novela llamada Ángeles de Hueso. Amigos, Ángeles de Hueso. Si usted lee esa novela hasta el final, se va a dar cuenta de que es el mundo maravilloso, el mismo mundo del milagro. Los milagros sagrados y profanos se asemejan. Sí, si lo puede hacer uno, lo puede hacer otro, son bastante parecidos. Oigan esto de Moisés. Los magos egipcios, al igual que Moisés, convirtieron bastones en serpientes. Lo tiraron ahí. ¡Prr! Serpientes. Y cuando Moisés vio eso así, dice, ¡oh! ¡Serpiente! Cogió el bastón y dijo así, ¡pru! Y las mías, serpientes también. Lo único que las serpientes de Moisés se comieron a las serpientes de los egipcios. Eso está en la Biblia. Ay, es que la Biblia hay que leerla. Hay que leer la Biblia. Ok, pero los dos produjeron serpientes de bastones. Jesús hacía milagros para que se diera testimonio de su misión, pero no los hizo en su pueblo. No los hizo en su pueblo. ¿Ustedes han leído la Biblia? ¿No la Biblia? Se están perdiendo un manjar, histórico, antropológico, literatura universal. Hay antropología, hay historia, hay filología, hay filosofía, ahí hay de todo. Hay de todo ahí, Hay de todo, Y hay tanto de todo que si usted cree en salvarse, también se puede encontrar la salvación ahí. Pero también, claro, hay otros libros que no solamente son la Biblia. Para el musulmán es el Corán, para el judío es el Pentateuco, para el budista es, ustedes saben. Pero como ustedes son de la cultura nuestra, si ustedes están buscando algún día la salvación, por ahí es que está. Jesús no hizo milagro en su pueblo. ¿Por qué Lenin no hizo milagro en su pueblo? ¿Por qué Jesús no hizo milagro en su pueblo? Nadie profetó en su tierra. Sí, sí. ¿Pero por qué? Te voy a decir ahora. No hizo milagros en su pueblo y maldijo las ciudades donde los hizo. Porque aún así la gente no creyó en él. ¿Ok? Nadie profeta en su tierra. Los milagros, como no se creen a unanimidad, cada religión descarta los milagros de otra. Y lo que una persona o religión considera tales puede que no serlo para otras. Los judíos, oigan esto, los judíos no creen en el milagro que salvó a Rómulo y Remo en una cesta lanzada al río, ni que Rómulo fue llevado por los aires en un carro alado. Pero sí creen en los milagros de Moisés y Elías, que relatan lo mismo. ¿Por qué? Moisés fue salvado cuando fue lanzado en una cesta al río. Bueno, Rómulo y Remo también. Y Elías fue arrebatado en un carro alado. Bueno, así mismo como Rómulo. Milagros de un lado, milagros del otro, pero los judíos dicen no, que los milagros son los de ellos y los otros no son milagros. ¿A quién le vamos a creer, Lenín? Como antropólogo. A los dos. Esa es la postura antropológica. Descartar un milagro puede conllevar a rechazarlos todos, Por eso yo lo acepto todos. Si Jonás no pasó 3 días en el vientre de un pez, preguntó un pastor luterano, ¿resucitó realmente Jesús de la tumba?
cuáles son los milagros realmente verdaderos y cuáles no. Y hay otro, un teólogo, John Driscoll, a ese le tengo yo lo suyo guardado, porque este es un pastor bien, ¿cómo decirlo a ustedes? Él juega con la ignorancia de la gente. Y entonces él, oiga lo que dice. Él dice, con sarcasmos, a los científicos. ¿Cómo explican los científicos que el impotente y engañoso Jesús, suponiendo que los científicos dicen que Jesús no existió, a eso se refiere? Entonces, ¿cómo pueden explicar que Cristo dividió la historia en antes y después de él? Ay, mi querido John Driscoll, es que no fue Jesús que lo hizo, sino el monje Dionisio el Exiguo, un monje así, de ese tamañito, pero con una cabeza de ese tamaño, que 600 años después de Cristo, en el siglo VI calculó el nacimiento de Jesús, tomando como referencia ad urbi conditae, la fundación de Roma el 21 de abril de 1753. Entonces el señor Driscoll no fue Jesús que lo hizo, eso fue Dionisio el Exiguo 600 años después. Los milagros son un producto de la fe y de la cultura, muy importante. Para Thomas Hobbes, el autor del Leviatán, ¿sabe qué frase dijo ese señor? El hombre es el lobo del hombre. Usted no creía en nada. Usted no creía ni en ser humano ni en nada. Usted nada más creía en el Estado y la fuerza del Estado. Pero eso es un libro de la ciencia política. Dice él que si falla la fe, fallan los milagros. Pero David Hume, escéptico, los milagros aportan una creencia involuntaria, contraria a la experiencia que la incredulidad no es capaz de producir. Oigan lo que quiere decir él. Para mí, creyentes y ateos son dos creyentes. Creyentes y ateos son dos creyentes. Unos creen que Dios existe y otros creen que no existe. La diferencia entre los creyentes que creen en el milagro y los ateos que no creen en él es que los creyentes que creen en el milagro forman una eclesía, una iglesia, una asamblea en griego, una comunidad, mientras que los ateos se van para su casa solos. Esa es la diferencia, ¿eh? Aquí no estamos hablando de quién dice la verdad o quién dice la mentira. Aquí estamos tratando el hecho por su efecto social. Por su efecto social. Bueno, ya les dije a ustedes que los magos profesionales producen actos más espectaculares que los religiosos. Yo hice 2 cursos de magia, ¿eh? Esto es un, en Brasil lo hice. Esto es un gremio, ¿eh? Y lo primero que, para poder entrar al gremio, tienes que estar seguro de que tú no vas a contar lo que estás comprando, porque los trucos hay que comprarlos. Pero tú jamás puedes decir cómo se producen los trucos. Y eso es algo ético, ¿no? Hay mucha gente que lo dice, pero yo no me atrevo a decirlo. Pero yo sé que ustedes han visto trucos que son más espectaculares que cualquier religioso en una iglesia. Yo llegué a hacer el de... ¿Te has visto el de que le echan a un periódico? Una copa de un periódico que le echan leche. Después de así. Ese llegué a hacerlo. Llegué a hacer el primero de las palomas. Son por lo menos 8 trucos con las palomas. Pero las palomas te la alquilan con un seguro de vida. Y cada truquito de eso te cuesta, por lo menos, yo cuando vine al país entré en contacto con esos gremios aquí, te cuesta 10,000 y 15,000 pesos. Cada truquito de eso. Para tú hacer un buen espectáculo de trucos, debes juntarte $500,000 de pesos. Eso se lo digo porque ellos hacen trucos espectaculares. Pero la gente no cree en ellos, ¿sabe por qué? Por suerte. Por suerte, porque imagínense. Porque ellos no... Él está prohibido apelar a Dios. El gremio prohíbe apelar a Dios. Y sobre todo porque no van a una iglesia.
Tiene que ser un acto individual. Eso es producto del gremio que impone esas reglas. No, pues imaginen ustedes si esa gente que hacen trucos se mete. Ya ustedes saben. Pues miren, el anhelo y el asombro permiten la creencia en milagros, y más de un beato entusiasta los ha manipulado para promover una causa sagrada. Es una mentería piadosa para que la gente crea. Eso uno lo ve mucho en la historia. Sí, ciertamente, hay muchos milagros hechos engañosamente para que la gente crea y siga una conducta. Pero oigan estos casos. De ahí el análisis riguroso de la Iglesia Católica, que es la que cree en milagros, las otras no. Lo certifican de manera muy cuidadosa. ¿Cuál fue el último santo que la Iglesia aprobó como santo? El muchachito. ¿Y anterior? ¿No se acuerdan? Pero no son muchos. Es que vienen a revisarlo. Hay un famoso abogado del diablo. Yo no sé si eso existe, pero es que existe un abogado de la iglesia para destruir todo lo que se presenta como prueba de que es un santo. Y si ya al final supera todas las pruebas, entonces que lo hacen santo. Pero ya ustedes saben, no es cualquiera que pueden ser llamados santos. Miren, hay una película, yo se la recomiendo para esto, porque es interesante. Dice, la película es Dios es brasileño. Dios es brasileño, de Carlos Diegues. Es el mismo de Chica da Silva. Y ese director, Dios es brasileño, es muy simple. Dios se cansó de hacer tanto esfuerzo porque el ser humano tuviera una mejor vida. Decidió cogerse una vacacioncita, una comedia, ¿no? Y decidió nombrar a un enviado para que escogiera en Brasil al suplente de Dios en sus vacaciones. ¿Estamos claros? Pero la persona que mandó tenía el requisito de que no podía hacer milagros. Ya usted sabe. La persona se presenta en Sao Paulo, habla con un taxista, le explica la misión que él tiene, que tiene que ir a buscar a una persona en Bahía, que esa persona no tenía dinero para pagarle. El taxista se emocionó con la historia, pero al final le dijo, oye, pero siquiera haz un milagrito ahí, muéstranos un milagrito. Y por supuesto fracasó en la gestión. Él no pudo buscar el enviado, porque claro, Dios es brasileño. En la otra película, Bye Bye Brasil, si la vieron, es una caravana de gente que hace trucos, de un circo, hacen trucos y van por los pueblos del interior de Brasil. Lo único que nadie le creyó los trucos que hacían, porque todo el mundo estaba viendo la magia de la televisión. Bien. Hay gente que dice que no, que ya los milagros han desaparecido. Pero déjeme decir lo siguiente, yo voy mucho al barrio chino a comer comida china, y como hay mucha gente, yo siempre pido, mire, ¿en qué tiempo está la comida? Tanto. Y en ese tiempo voy a dar una vuelta por las tiendas chinas, y ese día me metí a una iglesia que es de origen brasileño. Y ahí y cuando veo arriba me sorprendo mucho porque la veo llena de muletas y de silla de ruedas. Y yo dije, vamos a ver. Y ahí se aparecen dos muchachos que eran alumnos míos de antropología en la UAS. ¡Profesor! Y ay, ¡profesor! ¡Ay! Yo soy profesor del año 1977. Obviamente muchos muchachos me conocen. Y dime, profesor, ¿qué tú haces por aquí? No, mira que yo estoy comida china allí, que yo vengo para acá. Y yo estoy viendo así, dice, usted quiere saber de eso, ¿verdad? Sí. Estoy aquí. Dice, la mayoría lo compramos nosotros.
¿Cómo? La mayoría la compramos nosotros. Dice, sí, coma, pero lo que usted no sabe es que hay mucha gente que viene aquí y se sana de verdad. Yo dije, no me pregunta, magistrado. No me pregunta, magistrado, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en ese caso? Bueno, quizás en este país hay tres cosas que la gente critica y acaba con. Cuando no tiene nada que hacer, bueno, no tiene que hacer, pero cuando no tiene nada que hacer, que se pueda acabar como con licencia, acábalo. Es Trujillo, ahí hay razón, hay mucha razón, porque se acaba Trujillo, por su dictadura y su asesinato. Santana, no veo tantas las razones por las cuales se hable tan mal de Santana, cuando fue el único que se apareció con un ejército de él, desde el Ceibo, se presentó aquí el día 28 de febrero, y mientras la gente estaba bailando y comiendo una dominicanada al otro día, y que decían que los haitianos no iban a venir, y que no iban a invadir el territorio, él dijo, pues yo voy, aunque sea solo, y con mis 500 ceibanos macheteros, me voy solo. Y él fue. Él fue el que defendió la patria el 19 de marzo. Yo no sé si ese gesto es importante para la historia, porque si no hubiéramos vencido ahí, el del 30 de marzo era más peligroso vencerla, porque ahí ni siquiera ejército había. Entonces yo le doy un acto de fundacional a esa primera batalla del 19 de marzo. Pero bien, la gente acaba aquí con Trujillo, con razón, acaba con Santana, no con tanta razón, y acaban con el milagro de la Virgen de las Mercedes, que se presentó en una batalla a favor de los españoles en contra de los indios. Eso es la cosa más desagradable que hay. Pues mire, yo investigando, resulta que esa batalla sí sucedió, que fue en 1495, 25 de marzo. Pero eso no fue en el Santo Cerro de la Vega. Eso fue en la batalla de la Vega, en un cerro de la Vega, pero no el Santo Cerro. Y ya o actualmente lo tenemos identificado ese lugar, porque Las Casas, el padre de Las Casas dice que sucedió a 2 jornadas pequeñas de la Isabela, la primera villa que hizo Colón, actualmente en Puerto Plata, y 2 jornadas pequeñas son 25 kilómetros cada una, entonces son 50 kilómetros. Y 50 kilómetros de la Isabela, ahí está Cruce de Guayacanes, Santa Cruz de Mao, Laguna Salada y Esperanza. No sé si saben qué lugares son esos. No el Santo Cerro de la Vega, que está a 120 kilómetros de allí. Miren qué cosa tan interesante. No solamente la batalla no se dio en el Santo Cerro, sino que esto es un milagro raro, porque todos los que estuvieron ahí, Colón, el padre Pané, mil y pico de españoles, 1200 españoles. Después los cronistas que escribieron sobre Obando, que vino después en 1502. Los cronistas que escribieron después, como el padre de Las Casas, Fernando González de Oviedo. Ninguno, absolutamente ninguno, mencionó que la Virgen de las Mercedes se presentara en esa batalla entre indios y españoles. Ninguno. Si Colón, que era un devoto mariano, y que hizo un libro, oiga cómo se llamó, el libro de las apariciones. ¿Usted cree que si él se hubiera enterado de que lo hubiera visto, que ahí se apareció la Virgen, no debe escribir a los reyes católicos: mis queridos monarcas, acabo de vencer en la batalla por la intercesión de nuestra querida madre? No lo hizo. ¿Por qué? Bueno, porque nadie en la isla de Santo Domingo se refirió al hecho. ¿Cuándo aparece la Virgen de las Mercedes como milagro en esa batalla? Que no sucedió ahí.
en el siglo XIX. Yo a veces pienso que cómo es posible que los historiadores y la gente creyeran en ese milagro si nadie lo mencionó, sino 495, 1853, fue la primera vez que lo mencionó Antonio del Monte y Tejada en su libro de historia. El problema fue que lo mencionaron los primeros 3 historiadores dominicanos. Ese fue el problema. Y esa fue la historia que se enseñó en las escuelas hasta el año 1968, que cuando cambian los textos de Bernardo Pichardo y comienza a enseñarse el libro de Jacinto Gin Bernard. El libro de Jacinto Gin Bernard ya dice lo mismo que me decía mi amiga católica. ¿Y cómo es posible que la Virgen se le va a presentar a favor del español en contra de los indios? Y ese abuso a la Madre Santa. Entonces, no era que él no lo estaba poniendo, él lo estaba poniendo en duda desde el punto de vista moral. Y ya los próximos libros con los que ustedes estudiaron, de Frank Moya Pons y los libros de Roberto Casá, ya ni mencionan el milagro para bien o para mal. No lo mencionan. Pero yo digo que el milagro que no sucedió con la Virgen de las Mercedes, ni esa batalla se dio en el Santo Cerro. Lo que hay que construir es la construcción histórica que ha permitido que la gente hable de algo como eso que no existió. Porque no solamente es decir que fue mentira, sino decir cómo se construye una mentira. Y por qué la mentira se la cree la gente socialmente hablando. Déjame decir lo siguiente. La mentira es más, socialmente hablando, es más importante que la verdad, ¿eh? Cuidado con eso, ¿eh? A la gente no le gusta la verdad en este país, ¿eh? El que te dice que nunca ha mentido es un hablador. En este país, cuando la gente dice, es más, 2 puntos, te voy a decir la verdad. Se acabó. Se acabó. Recojan, entuchen y vámonos. Aquí no hay nada que hacer. Entonces, lo que llamamos la mentira social, el imaginario social, eso es lo que trata el mito. Y ya Aristóteles decía que el mito, lo que la gente cree sin ponerlo en duda, es más fuerte que la historia. Porque aquel es universal, el mito es universal y la historia es particular. Les voy a poner un caso de un mito histórico. ¿Ustedes creen en los mitos históricos? ¿Sí o no? Dígame un mito histórico, vamos a ver. Vamos a ver. Tan mito como el del milagro de la Virgen de la Mercedes, ¿eh? Tan mitos los dos, ¿eh? Vamos a ver. La historia dominicana está llena de mitos. Dígame uno. No, la ciguapa no es un mito histórico, la ciguapa es un personaje de la cultura, de la historia. Duarte, Sánchez, Mella, Luperón, Trujillo, Payá, dígame. ¿El intercambio de espejos y oro entre los indios y...? No, porque los indios, interesantes, tú puedes un caso, los indios le intercambiaban objetos de oro por chuchería, y los indios hacían así después, cuando se iban, se volteaban y ya, lo engañamos. Claro, porque el valor que ellos le daban a las piezas europeas era mayor que el del oro. Lo engañamos. No, por ahí no. Un mito histórico, vamos arriba. Todos los 27 de febrero, cada 27 de febrero, nosotros vemos 3 retratos. ¿Quiénes son esos? Juan Pablo y Duarte. Ya le di el chiste. Ok. Duarte, Sánchez, Mella. Bueno, pues ese es un mito. Los mitos son necesarios, ¿eh? Los mitos es todo aquello que cree la gente que no lo pone en duda. Y como no lo pone en duda, tiene un carácter poderosísimo de unión social. Bueno, ¿por qué es un mito? Que los 3 estén juntos ahí, porque en primer lugar Duarte no estaba.
Y en segundo lugar, esa gente nunca se juntó. Nunca, yo no he visto cartas entre ellos. Hay una carta de Sánchez y Vicente Celestino Duarte, hermano de Duarte, a Duarte, que le dice: para allá va Ramón Mella. Quiero decirte que es el único que nos ha afectado negativamente en nuestro proyecto 2 veces y va para allá. No te fíes de él. Ese es Sánchez a Duarte sobre Mella. Los dominicanos no fuimos el 26 de febrero de que unidos todos, con una sola idea, una acción. No, eso es mito, eso es mito. Habían 4 grupos diferentes, cada cual luchando por lo suyo. Oye, usted no conoce a los dominicanos. ¿Cómo es que somos? Usted no sabe cómo que somos. 4 grupos luchando por lo mismo. No, luchando para separarnos de Haití. Pero la mayoría luchando para separarnos de Haití e irnos con otra potencia. Profesor, pero eso es entreguismo. Bueno, lo que pasa era que nos separamos de Haití, el país que tenía el ejército más poderoso de toda América. Bolívar tenía 5.000 hombres. Los haitianos tenían 22.000. ¿Y cuál era el ejército dominicano que le íbamos a hacer frente a esos 22.000? Los 200, 500 que Santana trajo. Pero esos no eran soldados, esos eran descalzos la mayoría. Había que buscar la manera, a cualquier precio, de que alguna potencia nos diera alguna ayuda. Y efectivamente, Francia nos dio alguna ayuda, no material, porque el contraalmirante francés que estaba aquí fue allá a Azua y le dijo al presidente Herrera, haitiano: si ustedes pasan de Azua, yo voy con mis barcos y le destruyo Puerto Príncipe. No pasó de Azua. Yo creo que eso en cierta medida pues metió en miedo a los haitianos. También tenían muchos conflictos entre ellos. Él terminó siendo derrocado por un golpe de Estado. Pero en ese momento había que pedir ayuda a cualquier potencia. Yo eso no lo juzgo, yo no lo juzgo eso como malo. Pero miren el mito ahí, presentan a los 3 padres de la patria. ¿Usted sabe cuándo fue la primera vez que esas 3 personas se juntaron en imágenes? Imágenes son cuadros, pinturas, que aparecieron los 3 juntos. 1894. Una resolución del Congreso Nacional para que se hiciera un monumento con los nombres de los 3, que no se hizo. Finalmente terminaron apareciendo las imágenes en lugares públicos en el 1940. El Perínclito. ¿Quién fue el Perínclito? ¡Ay! Lo dijiste. Bueno, una ley, una constitución, mandó a poner los retratos de los 3 padres de la patria, obligatoriamente en todos los lugares públicos, junto al de él. Fíjense, eso es un mito creado. Un mito. El congresista diputado Alexis Jiménez, 12 años diputado en el Congreso Nacional, buscó cuál era la fuente histórica en qué se basaba el basamento legal de los 3 padres de la patria. No encontró ninguno. ¿Y sabe qué propuso? Una ley adjetiva para que se reconocieran que esos eran los 3 padres de la patria. Le dijeron que no, que la simple mención en el preámbulo de la Constitución bastaba para eso. No, es que todos los articulados de la Constitución necesitan una ley adjetiva. Eso significa que nosotros ni siquiera nos interesamos, desde el punto de vista público del Estado dominicano, en reconocer públicamente, mediante ley,
los 3 padres de la patria. Eso es un mito, que la gente cree ciegamente en eso. Hubo un joven que me dijo que en el liceo donde estudió, la profesora le dijo: ¿cómo fue la noche del 27 de febrero? Los niños no sabían, le dijo: mire cómo fue. Duarte, Sánchez y Mella, los 3, haciendo el saludo a la bandera, cantando el himno nacional dominicano, Quisqueya-Nova, mientras los haitianos le tiraban tiros. Óyete, uno se ríe, pero eso es película, eso es mito del bueno, porque tú lo ves ahí los 3. Claro, esa noche no se hizo una bandera. Claro, Duarte estaba afuera. Claro, Sánchez y Mella no se reunieron esa noche en ese lugar. Claro, que los haitianos no tiraron tiros. No se cantó el himno. No se cantó el himno, mucho menos. Mucho menos. Entonces, ¿ustedes ven cómo se juntan todas esas cosas al mismo tiempo? Que no tiene nada que ver una cosa con otra. Bueno, pues así mismo fue el milagro de la Virgen de las Mercedes. Primero sucedió la batalla. Oigan esto, pues ya casi estamos terminando. Primero, aquí está. No. Primero sucedió la batalla. 1495. Esa se confunde con otra batalla que hubo en La Vega en el 1497 en contra del cacique Guaironex y 14 caciques. La otra confusión de República Dominicana es que confunde que el poblado de la Concepción del cacique Guaironex, donde Colón hizo el fuerte, lo confunde con la Vega Vieja, y la Vega Vieja no estaba hecha. Hoy me encontré yo con la Fundación Ramón Pané, que piensa hacer una obra muy interesante en la Isabela. Me dice que acaba de venir, que van a reconocer, a proponer como santos mártires a Guaticabanú y a la familia que Ramón Pané cristianizó, que los mataron. Y yo le pregunté: ¿y dónde fue eso? Y dice: oh, allá en la Vega Vieja. Yo le dije: pero en el 1496 la Vega Vieja no estaba hecha. Bueno, pero yo no tengo culpa de que usted haya confundido el fuerte de la Concepción con la ciudad de la Vega Vieja. La ciudad de la Vega Vieja es hecha por Obando, no por Colón. Entonces yo le digo: yo lo que les puedo ayudar a ustedes es a identificar el lugar exacto, aproximado, dónde fue que Pané bautizó a esos indios y dónde fue que los mataron. Pero no fue en la Vega Vieja. Entonces, aquí viene el asunto. Primero, la batalla. Se menciona en el 1525, oiga eso, 1525. La Santa Cruz del Cerro, que le pedían mercedes al Carlos V y al Papa que diera indulgencia para quien la visitara. Porque ahí se había visto a una mujer blanca con un niño en los brazos, en la cruz. Pero ¿quién dijo que una mujer blanca con un niño en los brazos cerca de la cruz era la Virgen de las Mercedes? Miren, aquí había un mito aborigen, precolombino, de una mujer blanca con un niño en los brazos. Por eso el padre de las casas dice: esta es la cruz, aquí tuvieron los cristianos antes. Sí. Y Quetzalcóatl, el dios de la serpiente emplumada en México, era un dios blanco barbado, con barba, con una cruz en la frente, que dijo: me voy pero volveré. Por eso cuando va Cortés a México, que hace así como Moctezuma, dice: ¡ja! Llegó Quetzalcóatl, lo dijo que volvería, y le abre el palacio.
se le abre el palacio. Entonces, esa mitología precolombina, precristiana, vino como el anillo al dedo a la mitología religiosa cristiana, y eso fue lo que permitió que los españoles y europeos pudieran conquistar tan rápido un continente de millones de personas. Pero imagínese usted, México tenía 15 millones de personas, ¿cómo 250 hombres, mal contados, pueden dominar 15 millones? Ni que fueran 250 Rambo. No es posible. No es posible. Entonces tuvo mucho que ver la cuestión religiosa de ambos. Bueno, pues entonces ya, miren, sí, esto quiere decir, entonces ya está claro. En la batalla de 1495, confundida con la batalla de 1497 de La Vega, ahí que se mezcla, se confunde la batalla de Esperanza del cruce de Guayacanes, de la carretera Duarte, vamos a decir así, esa batalla que sí se dio allá, se confunde con la de La Vega, porque aquí fue en 1495 y aquí en 1497. Ahí se confunde. Y está claro que, ¿cómo pudo haber sido un milagro de la Virgen de las Mercedes si aquí no había mercedarios? Nadie habló de eso, nadie, absolutamente nadie habló de eso. Entonces yo ya lo descarto como hecho. Lo descarto como hecho. Pero en 1601, un cronista, apellido Herrera, muy importante porque este es el único libro que se va a publicar de las crónicas, él habla así. ¿De dónde cogió la información? De una batalla. Pero sucede el hecho en 1514, ya no en 1495. Asocia la Santa Cruz del Santo Cerro a los franciscanos, no a los mercedarios. Y dice que ahí se le apareció, en los brazos de la cruz que ellos sembraron, una mujer blanca con un niño en los brazos. Y eso es lo más cercano que hay como del milagro. Pero nunca sin mencionar la palabra virgen. Nunca sin mencionar la palabra Virgen de las Mercedes. ¿Está bien? Entonces fíjense, y esto es un detalle que sí le voy a enseñar. Este es un pequeño aporte mío a la historia religiosa del país, a la historia antropológica. Este es el libro de Herrera. No se lo puedo mostrar. Está lleno de grabados. Y en uno de esos grabados hay una batalla. Hay una batalla. Lo único que esa imagen de allá está cortada por la edición. Cuando yo la amplié, miren lo que se ve. Arriba, miren. Miren la cruz ahí. Los indios están tratando de romperla. Y miren lo que pintaron ahí. Espérense, déjenme entonces, miren. Miren. Y miren. Si la iglesia se hubiera dado cuenta de eso, ay papá, no se dio cuenta. No se dio cuenta. No se dieron cuenta. Se dio cuenta este humilde servidor. ¿Puede explicarlo mejor? Mira, déjame leer. El que más se acerca al milagro, 1601. Fíjate, ya nadie ha hablado de milagro, mucho menos de la Mercedes. Él publica ese libro con todos esos grabados. Esos grabados no lo hizo él. Quien hace los grabados es un editor. Y en uno de esos grabados hay una batalla. Déjame leerte exactamente, si es que lo encuentro, exactamente lo que dice el grabado debajo. Dice así. El milagro dice así. Ok, Herrera describió el milagro de la cruz sin identificar quién era la mujer hermosa y venerable mujer que él dice con la Virgen. Lo que sí dijo importante fue
que el milagro lo vieron fueron los indios, no los españoles. Lo que le estoy diciendo, que fueron los indios, no los españoles. Ubicó el hecho en 1514, no en 1495, no en tiempo de Colón. Y también mencionó, fue que asoció la batalla con la cruz y la aparición de esa mujer blanca. Entonces, ahí viene el asunto, pero no mencionó la palabra virgen, ni mencionó la palabra Virgen de las Mercedes. En ese grabado que está ahí abajo dice lo siguiente: los indios procuran derribar y quemar la cruz de la Vega y el adelantado pelea con ellos. La otra dice: la gran batalla que tuvo el almirante con el rey Guarionex y 100.000 indios en la batalla real. En ningún momento menciona que es una virgen. En ningún momento dice que es una aparición milagrosa. Pero se parece mucho. ¿Tú ves? Se parece mucho. Realmente el milagro del Santo Cerro fue el milagro de la cruz, del palo de la cruz. La Vega fue destruida por un terremoto, 1562. La única parte que no fue destruida era la parte donde estaba la cruz. Había quedado una cruz. Había quedado una cruz. Esa cruz quedó incólume. Comenzaron a cortar palos de ella como reliquias y el palo volvía y crecía. Entonces, pero tanto la cortaron que dejó de crecer. Y solo quedó una cruz que está actualmente, estaba en la Museo de la Catedral y está ahora en el Museo de la Catedral. Una sola cruz quedó. El padre Amezquita, bueno, desapareció el palo, pero entonces quedó el Santo Hoyo. ¿Dónde estaba el Santo Hoyo? Entonces, el Santo Hoyo, en la tierra y el polvo, se le echaba a un remedio y eso sanaba enfermos desahuciados por los médicos. A un señor apellido Vega, esposo de una amiga de Raquel, apellido Peinado, de Santiago, me dijo que él cuando chiquito, su mamá, claro, le contó que para pagar una promesa, a él lo trajeron al Santo Hoyo y lo metieron al Santo Hoyo. Él nació en el año 1942, por ahí. Claro, ella no iba a coger para Higüey, está muy lejos. Entonces, de Santiago a La Vega está más cerca. Bueno, entonces, eso fue el milagro realmente que se habló durante todo el siglo XVI, XVII, XVIII. El milagro del palo. Un señor que hizo un oidor, que hizo una descripción del palo, le escribió al rey diciéndole: y ahí le mando un pedazo del palo. Él es muy bueno para cuando usted anda en barcos para calmar tempestades. Y también, si lo raspa un poco y se lo toma para curar enfermedades incurables. Se lo mandó al rey. Y entonces, las Mercedes patrona, para terminar, no por el milagro del Santo Cerro que no ocurrió, sino por un terremoto y un ciclón que sucedió en el 1614. Y ahí entonces duró 40 días temblando la tierra. La gente fue adentro de la iglesia y vio que la Virgen hacía prodigios en su imagen de bulto. Y de ahí hicieron una asamblea, la Real Audiencia, el Cabildo y varias órdenes religiosas. Votaron todos para escogerla a ella como patrona de la isla y de la ciudad de Santo Domingo. Porque en el momento en que la gente asistió a la iglesia pidiéndole que intercediera ante el terremoto, ella escuchó los ruegos y pararon los terremotos. Y ahí es que la Virgen de las Mercedes es la patrona de la isla
Y es la patrona que aparece en en la independencia y en la restauración. La historia de la Altagracia es muy reciente, es del otro día. Lo que pasa es que como la Altagracia es del este y del sur y de la capital, y las Mercedes con esa historia tan negativa de traidora y de que se apareció en contra de los indios, la Altagracia, además, es la Virgen de Horacio Vázquez, tengo que decirlo, de Trujillo y Balaguer. Mientras que en las Mercedes era la Virgen de Peña Gómez y el PRD. Ustedes ven cómo la política se mezcla con la religión y la religión con la historia. Muchas gracias, señora, muchas gracias. Muchas gracias. José puede, desde el Vaticano, o sea, cómo ha manejado el Vaticano en ese tema de la creación de santos, este personaje, en qué momento y si hubo contradicciones. Tú mismo mencionas el abogado del diablo, que es ese personaje que filtra los milagros. O sea, un poco de eso. Y la presencia tardía, bueno, conectando con los mitos de los padres de la patria, ¿qué identidad hacía el papel de los padres de la patria antes del reconocimiento de los padres de la patria? Mira, el milagro de Santo Cero. Y ya tú moderas desde ahí la pregunta. El milagro de Santo Cero de la Vega, hecho por la Virgen de las Mercedes, nunca fue reconocido por la iglesia. Nunca. O sea, hablamos del Vaticano. No, ni la de aquí ni el Vaticano. El milagro del Santo Cero de la Vega, eso de que se apareció en una batalla a favor de los indios, en contra de los indios, eso nunca lo citaron. Ni la iglesia de aquí, ni el Vaticano. El patronato de las Mercedes, sí, en el 1617, sí lo aceptó el Vaticano, la iglesia. Patrono de la isla y de la isla de Santo Domingo, y tenía su fiesta universal. La Mercedes, señora, la Mercedes es la patrona de Barcelona. Y la Mercedes tiene la barra de Aragón, que es el río de Aragón. Los paneses. No, porque Boil era de Barcelona y la primera misa que se dio en la Isabela no es con la Mercedes. La Mercedes patrona de Barcelona más tarde por una plaga. Ella es una virgen que cuida mucho lo que son enfermedades, lo que son problemas, tempestades y cosas de esas. Es una virgen que se le pide y la gente entiende que los auxilia. Pero repito que el milagro de Santo Cero nunca fue reconocido por la iglesia de aquí ni de allá. Y lo de ella en Brasil y los presos. La conexión con los misioneros en Brasil. ¿Cuál es esa? ¿Cuál? La Mercedes como... No. Es que ella nace, es que esa orden surge así. Liberación de los cautivos. Que eso surge. Hay otra orden que aquí la gente no la ha asociado con lo arte, se llama la orden trinitaria. Del siglo XII, XIII, que eran gente, bueno, un trinitario sonó a Cervantes, que estuvo preso. Ay, es esa película. Estuvo preso, Cervantes estuvo preso en una de esas luchas. Y un trinitario, ¿qué hacían los trinitarios mercenarios? Ellos se hacían como rehenes para intercambiar lo que querían presos. Entonces, ven, yo me voy a entregar y tú me vas a soltar aquí. Eso eran los mercenarios, ¿sabes? Y por eso aparece siempre rompiendo las cadenas y eso. Y los trinitarios también. Es decir, que yo no sé por qué no asocian a Duarte con la trinitaria, porque esa orden todavía existe, la trinitaria, y sus colores son un fondo blanco, una cruz azul y roja. ¡Wow! Es que no estamos estudiando historia, la estamos repitiendo. Ese es el único problema. Nos hemos dado a repetir. No estamos. En lo mismo que hay, lo mismo que está escrito. Algunas preguntas para cambiar un poco. Y ahí vamos a encontrar muchas cosas nuevas.
Usted no cree en milagros. ¿Tú no crees en milagros? ¿Es verdad? No. Pero lo mismo creer y no creer, dice un cura. Tú no crees hasta que esto suceda. Tú no quisieras un milagrito, ¿viste? Claro. Entonces, fuiste sincero. Fuiste sincero. Porque hay mucha gente que me dice que no, digo, no. Un milagrito económico. Un milagrito, qué bueno. Pero en un momento dado usted dijo que yo soy cero en historia, yo soy víctima de Bernardo Pichardo. ¿De acuerdo? Estos jóvenes que ya no conocen quién era Bernardo Pichardo, yo soy víctima de él. Entonces usted menciona que sí historiadores dominicanos ponen en evidencia a esta Virgen de la Mercedes, que creo que fue del Monte Tejada. Sí. Sí, ajá. Entonces, ¿cuál es el motivo que esta gente habla de la Virgen de la Mercedes cuando se entiende que, o asumo que son investigadores que se han documentado, han ido a una fuente y no aparece nada de eso? ¿Cuál es el motivo que lo produce? Sí, el motivo que lo produce es que la Virgen de la Mercedes es patrona, se aparece en las batallas, en otras batallas patrióticas, tiene muchísimos actos milagrosos y es muy popular a nivel nacional. Entonces, eso del Santo Cerro realmente cogió fuerza, también muy tardíamente. En el 1853-54, el padre Casimiro de Moya, un hombre muy progresista, fue el que llevó la primera máquina de vapor del país a La Vega. Y él en Venezuela, en una desembarcación, se estaba hundiendo y él le pidió, porque no dice la Virgen de la Mercedes, pero hizo una promesa de que si se salvaba, iba a reparar el santuario del Santo Cerro, que había sido destruido en el 1842. Él vino, reparó la iglesia del Santo Cerro, reparó la iglesia de La Vega. Y entonces ahí comienza el culto mercedario de la Mercedes a tomar fuerza. La iglesia que está ahí, que no es colonial, desde 1888. Sigue ahí creciendo. Entonces ya, por lo que dice Antonio Montes Tejada en su primer libro de Historia Dominicana, que se apareció allí, José Gabriel García, segundo historiador, que enseña libros, que se estudian en las escuelas, en 1894, también repite lo mismo, y su amigo Bernardo Pichardo, en el 1922, pone la tapa al pomo, porque ya aquí los norteamericanos hicieron, construyeron 8 veces más la cantidad de escuelas que había. Y entonces comenzaron a enseñar con libros de todo a todo el mundo. Y ese fue el libro que le trajeron, el de Bernardo Pichardo. Entonces se quedó así, se quedó que es el milagro de la Virgen de la Mercedes. Pero su popularidad aquí no tiene nada que ver con el Santo Cerro, ni tiene nada que ver con el milagro del Santo Cerro, tiene que ver con el milagro del Santo Domingo. Tengo que descodificar. No, que es difícil saber cuando están mintiendo porque ellos no dan fuentes, ellos simplemente le dan algunas informaciones ahí. Pero ya usted sabe, yo le pregunto, ¿usted cree que si Colón participó en la batalla? Bartolomé Colón, y todos son españoles, y él no dijo nada. Colón, que era un hombre tan incluido en su libro de las apariciones, oh Dios. No, entonces no se apareció ninguna virgen. Bueno, pues, muchas gracias. Bueno, agradecemos a José Guerrero por su nueva presencia en el Centro Sociocultural Babeque, y ya lo tendremos más adelante con otras de sus facetas, no necesariamente la historia del antropólogo. La profe tiene... Sí, me gustaría que luego planificáramos sobre la vida de Colón, profundizar un poquito sobre... Wow, acaba de salir ahora mismo la última biografía de Esteban Miracaballos, la más completa de todas, y es un tema, porque ese señor
Yo creo que si ese tema Mira Caballo, que es la persona que más biografía ha producido en el mundo. Sí, y todo lo colombiano tiene que ver con aquí. No es Puerto Rico, ni Cuba, ni España, aquí. Los Colón. ¿Tú sabes que yo también? Que el apellido Colón es aquí. Bartolo Colón. Es familia de Colón. A que sepa, dijo de eso. Estos son colones, cuidado con todos los Colón. Familia de Colón. Colón, el hombre de las mil y una de las Sí, todos los Colón son descendientes. Bueno, con la aprobación de José, la conferencia se va a subir al canal de YouTube del colegio para que los estudiantes lo consulten y cualquier persona que no pudo llegar a la conferencia, a la charla, pueda verlo en nuestro canal de YouTube, donde además hay una colección de todas estas cosas importantes que se han hecho a lo largo de los años en el Centro Cultural Babel. Muchas gracias. El jueves tenemos la inauguración de aquí, esta es nuestra galería de arte, donde tendremos la exposición del maestro Amable Sterling. No es una antología, pero sí una colección de obras que lo muestran a través de diferentes etapas, diferentes técnicas, los murales y los dibujos hechos en una técnica que el maestro ha creado que se llama el tercer fuego. Es una exposición sumamente importante y, como dice un crítico y coleccionista, todo coleccionista que se respete debe de tener una obra llamada Sterling. Las obras también van a estar a la venta, así que les esperamos el jueves para disfrutar de todo esto. En pesos, pero le hacemos cambio en dólares. Pero es una gran oportunidad de adquirir obras de este gran maestro. Gracias por venir, nos vemos el jueves. Gracias.